Alemania y Turquía son las dos únicas selecciones que todavía quedan invictas en este Eurobasket y las dos se verán las caras en una final por todo lo alto. Lo han conseguido después de ganar a Finlandia y a Grecia respectivamente en semifinales. ¿Y qué queréis que os diga? Tengo muchísimas ganas de ver lo que se viene este próximo domingo. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dale a like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco de todo lo ocurrido en este viernes de semifinales en el Eurobasket, donde ya tenemos los dos finalistas del torneo. Por un lado, Turquía, que ha ganado apenas hace unos minutos contra Grecia en un partido dominado por el conjunto turco, y en la anterior semifinal, Alemania hizo lo propio contra una Finlandia que peleó, pero se volvió a quedar corta a la hora de competir por la victoria. Vamos a repasar rápidamente los resultados. Alemania se ha impuesto por 98-86 sobre los finlandeses y Turquía ha vencido por 94-68 a Grecia en una auténtica paliza, donde los otomanos no han dado opción a los griegos. Un encuentro, y quiero empezar hablando de Turquía porque es una de las grandes sorpresas en términos positivos de este torneo y que confirma su ascenso como una potencia emergente dentro del baloncesto europeo. Una potencia emergente gracias a la confirmación y al grandísimo nivel de Alperen Sengun. Alperen Sengun que hoy, por ejemplo, no ha estado sensacional como en anteriores citas, pero sí que ha permitido en otros aspectos del juego, sobre todo desde el punto de vista defensivo, le ha permitido a Turquía poder competir y poder ganar con esa solvencia. Es lo que ha facilitado que, por ejemplo, jugadores como Osmani, que ha sido el gran MVP de este encuentro, diese un paso adelante y acabase como el máximo anotador del conjunto dirigido por un Ergin Ataman que, puede rematar unos dos últimos años muy buenos a nivel personal después de ganar la Liga y la Euroliga en Grecia la pasada temporada, la 23-24, y en esta quedarse un poquito corto, siendo un poquito decepcionante su desempeño tanto en Liga como en la competición, en la máxima competición europea de clubes. Hay que hablar de Turquía porque es un equipo realmente competitivo, un conjunto que, siempre lo digo, en baloncesto de selecciones es a veces más importante el estado de ánimo, la compenetración, factores más abstractos que el desempeño táctico, o al menos puede que se igualen mucho más que en el baloncesto de clubes, en el básquet que estamos más acostumbrados de nuestro día a día, porque en este tipo de torneos, cuando notas a un equipo que está con este nivel de confianza, con este nivel de seguridad en sí mismos, son capaces de todo. Y me recuerda bastante a algunos equipos que hemos visto de la selección española, sin más lejos, el del Eurobasket de 2022, donde hay bastantes detalles de ese nivel de competitividad, de compañerismo, de, en definitiva, por repetirme otra vez, pero de compenetración entre todas las partes, donde todos y cada uno de los jugadores saben perfectamente cuál es su rol, cómo desempeñarlo y cómo sacarle el máximo partido. Y luego, desde un punto de vista más táctico, desde un punto de vista más estratégico, Turquía ha hecho un trabajo fenomenal para contener a Grecia, ha dejado a Giannis en unos números pírricos, unos números bajísimos, que han sido, yo creo que el peor partido que le hemos visto al jugador de los Milwaukee Bucks en lo que va de torneo. Lo tengo por aquí apuntado: 12 puntos, 6 de 13 en tiros de campo y tan solo un tiro libre, que además ha fallado después de un 2+1, que si no me equivoco ha sido en la segunda mitad, de hecho, ese único tiro libre. Fantástica la actuación en ambos costados de la cancha de Turquía, que se ha impuesto, rápidamente consiguió un parcial de 7-0, después uno de 12-3, y a partir de ahí ha sido una cuestión de ir gestionando las ventajas, ir gestionando esa ansiedad de Grecia por tratar de remontar, pero es que ya se ha visto que Kostas Sloukas, Papanikolaou, Tyler Dorsey eran jugadores que no estaban hoy en plenas facultades, no estaban al máximo nivel y no estaban del todo en racha, como sí que les hemos visto en otras ocasiones, y todo eso parte un poco de ese plan defensivo de Ergin Ataman para frenar a Giannis Antetokounmpo. Guarda bastantes paralelismos con lo que vimos del plan de Sergio Scariolo del encuentro contra Grecia de fase de grupos, con la diferencia de que hoy a Grecia no le ha entrado un solo tiro. Tyler Dorsey ha sido el único que ha tirado un poquito del carro en esos primeros compases desde la larga distancia, con 2 triples consecutivos o prácticamente consecutivos, pero la verdad es que el acierto exterior de Grecia hoy ha brillado por su ausencia, pese a ser, en términos porcentuales, antes de iniciar este encuentro, el segundo mejor de todo el torneo, solamente por detrás
de una Turquía que está brillando desde la larga distancia, que es su principal punto fuerte y que hoy ha quedado más claro que nunca. Vamos a hablar rápidamente también desde el punto de vista individual de algunos jugadores. Quiero hablar de Alperen Sengun, que antes lo mencionaba, desde el punto de vista positivo a nivel defensivo, que es algo llamativo teniendo en cuenta el perfil que es el jugador de los Houston Rockets, alguien que ha destacado más por lo negativo que por lo positivo en ese aspecto a lo largo de toda su trayectoria en la NBA, y que estamos viendo durante este Eurobasket, que está pudiendo corregirlo, está consiguiendo ser consistente, está consiguiendo ser regular y no despistarse como ha sido habitual en él en las últimas temporadas en la franquicia de Texas. Y de hecho nos ha dejado muy buenas acciones en ese sentido durante todo este encuentro, defendiendo en ayuda contra Giannis Antetokounmpo, haciendo un muy buen trabajo, y todo ello a pesar de empezar con, si no me equivoco, un 0 de 8 en tiros de campo. Ha terminado con 15 puntos, 5 de 15 en tiros de campo, 12 rebotes, muy intenso en la búsqueda de los rechaces, 6 asistencias, 2 robos y un tapón a Giannis Antetokounmpo, si no me equivoco, lo digo un poco sin haberlo contrastado después de ver el partido, pero la cosa es que Sengun está siendo un poco el termómetro de este equipo. Cuando anímicamente está concentrado, cuando está enchufado, cuando sabe lo que tiene que hacer, incluso a pesar de lo bien que lo ha podido hacer Grecia a la hora de contenerle o de desesperarle, sobre todo en esos primeros minutos, hasta que hace ese mate contundentísimo contra la canasta, que es lo que enciende al resto del equipo y hace que definitivamente se escapen en el marcador. Sengun, para mí ahora mismo, es el MVP de este torneo, por encima de Giannis, por encima de Markkanen, por encima de Schroeder o de Franz Wagner, incluso aunque ganen el Eurobasket este domingo. Sengun para mí es el mejor jugador a nivel individual de este torneo, porque no solamente ha brillado desde un punto de vista, pues eso, de lo que ha podido hacer él por sí mismo, sino que ha mejorado muchísimo a sus compañeros, ha conseguido llevarles más lejos de lo que habían podido hacer en anteriores ocasiones. Sí, estuvo en el año 2022, se quedaron fuera por esa canasta en los últimos segundos de Francia en octavos, pero la realidad es que su progresión desde entonces, en esos 4 años que han seguido después del Eurobasket de 2022, ha sido increíble del jugador turco. Otro jugador del que quiero hablar es Serkan Osmani, un jugador que se ha ido hoy hasta los 28 puntos en 11 de 15 en tiros de campo, para un total de 33 de valoración, un jugador que no teníamos en nuestra quiniela como llamado a ser uno de los factores diferenciales de este partido, pero que, pues bueno, ha acabado dejando su huella y siendo un factor diferencial en el juego sin balón, en las penetraciones y cargando el rebote en ambos costados del campo. Gran trabajo del jugador del Anadolu Efes, que junto a Shane Larkin, que por momentos se ha dado la sensación de ser ese jugador que vimos y que nos maravilló durante las temporadas 2019-2020, 2021 en Euroliga, y que fue, pues sin duda, uno de los mejores jugadores del continente europeo durante un lapso muy contenido de tiempo, y que hoy nos ha dado ese pequeño destello de lo que puede llegar a ser cuando todo funciona, alguien que rompe líneas, que es capaz de generarse su propio tiro. Ha acabado con 14 puntos, 5 asistencias y un total de 17 créditos de valoración. Espectacular el trabajo de Shane Larkin. Dejamos de hablar ya de Turquía para centrarnos un poquito en lo que ha ocurrido en la otra semifinal, donde tampoco ha habido mucha historia. Alemania, después de comerse un parcial de 11-4 negativo, ha conseguido darle la vuelta al encuentro, y rápidamente, antes de llegar al descanso, estaba ya prácticamente todo completamente decidido. Primera mitad marcada por la gestión de Dennis Schroeder, con 6 o 7 asistencias en el primer cuarto, y un Franz Wagner que ha explotado en esa primera mitad con 20 puntos para luego desinflarse por completo en la segunda, anotando tan solo 2 en los 20 minutos siguientes. Y este es un punto bastante importante con Alemania, porque a pesar de que siguen siendo uno de los dos conjuntos imbatidos, evidentemente, porque por eso mismo están en la final, me siguen generando dudas. Y me siguen generando dudas desde el principio de la competición. Lo tenéis en el canal, lo he dicho ya en múltiples ocasiones. Y por no repetirme, me parece que es un equipo capaz de anotar en prácticamente cualquier tipo de situación, después de una mala racha, estando en un buen momento, después de que hayan tenido 3 o 4 pérdidas, da igual. Pero su rendimiento de manera continuada es lo que a mí me despierta dudas. Y esto lo digo y soy consciente, teniendo en cuenta que son ahora mismo el conjunto más regular, que menos problemas ha tenido para ganar ningún partido en lo que va de torneo. La única excepción ha sido ese duelo contra Eslovenia, donde donde fueron la mayor parte del tiempo por detrás en el electrónico. Pero yo sigo teniendo dudas con Alemania de cara a esta final. E incluso, y soy consciente de la incongruencia y de lo incoherente que resulta, incluso a pesar de que acaben convirtiéndose en campeones. Es un equipo que vive mucho del acierto exterior, vive mucho de momentos y de lanzamientos
que pueden no ser la mejor selección en ese momento concreto, pero que acaba saliéndoles bien. Y eso, con partidos, por ejemplo, como el de Eslovenia, puede que te acabe saliendo cruz. Tuvieron la fortuna de que acabaron resolviéndolo desde la línea de tiros libres. Pero si el partido se encrudece, si no tienen respuesta para Alperen Sengun y su capacidad de generar juego para Osmani, para Chedi Osman, para Shane Larkin, para Furkan Korkmaz, una de las sorpresas, por ejemplo, de este último encuentro contra Grecia, y otros tantos jugadores que tienen en el banquillo Eiji Nataman, tengo dudas. Y tengo dudas, insisto, después de un partido muy solvente de Dennis Schroeder, 26 puntos, 5 rebotes, 12 asistencias, un jugador muy regular en lo que estamos viendo de torneo, uno de los 5 mejores, es candidato a acabar dentro del mejor quinteto, pero esos lapsos donde el equipo parece colapsar, donde va un poco como pollo sin cabeza, parece perder el norte y el foco principal del partido, de lo que tienen que hacer, es lo que me despierta dudas con Alemania. Y lo digo, es probable que el domingo me reconozca que me he equivocado completamente y Alemania ha conseguido levantar el trofeo de campeón, pero después de haberles visto en todos y cada uno de los partidos, más todos tantos de preparación, es un equipo que me sigue dejando algo frío, que eso no quita que sea un conjunto espectacular, que ha ganado todos sus encuentros, que ha sido regular, que tiene armas para absolutamente todo, te puede jugar alto, te puede jugar pequeño, puede jugar mucho más abierto, puede encontrar situaciones donde Franz Wagner es su manejador y donde es el gran generador de juego, o bien depender de la brillantez de un Dennis Schroeder que se está saliendo durante este Eurobasket. Veremos lo que puede ocurrir en esta final, que bueno, Alemania vuelve a una final del Eurobasket por primera vez desde el año 2005, en esa ocasión perdieron contra Grecia, que se proclamó campeona del Eurobasket de Serbia y Montenegro, y va a ser su tercera final del torneo después de la de 2005 y la de 1993, donde se proclamaron campeones con Svetislav Pesic como entrenador. Ha llovido mucho desde entonces. Turquía vuelve a una final del Eurobasket después de 24 años. La anterior ocasión ocurrió en el Eurobasket de 2001, donde eran anfitriones y cayeron a manos de una Yugoslavia que era el hegemón de ese momento en el baloncesto europeo. O sea, también su tercera final en términos absolutos del baloncesto de selecciones después de la mencionada del año 2001 y la del Mundial de 2010 con Bogdan Tanjevic, que fue absolutamente épica. Y que, bueno, cayeron evidentemente ante Estados Unidos, unos Estados Unidos que venía pisando fuerte y que tenía nombres muy interesantes que serían muy interesantes durante la época siguiente. Para mí Turquía es un equipo muy a tener en cuenta para esta final. Yo no les veo tan claramente como el underdog. Evidentemente Alemania es el gran favorito, pero no creo que esté tan lejos Turquía o que tenga que plantearse ser un conjunto que parta como muy lejos de los germanos, y creo que podemos ver una final mucho más apasionante de la que vivimos en el año 2022, donde España rápidamente, tras remontar, consiguió ya poner pies en polvorosa y cerrar el partido a su favor. Veremos lo que ocurre en este encuentro, en esta final que se jugará el domingo 14 a las 8 de la tarde, que se podrá ver, si no me equivoco, en Teledeporte y en Curside 891, en la 1891, perdón. Y que estaremos aquí como siempre para contároslo. Dejadme en comentarios quién creéis que será el equipo vencedor de esta final del Eurobasket. Dejadme también vuestras predicciones del MVP, y si queréis arriesgaros también con el mejor quinteto, con los 5 mejores jugadores del torneo, pues mejor que mejor. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, un poquito más trabado por las horas que son las 10 y pico de la noche. Llevamos muchas horas en pie y llevamos ya muchos días cubriendo el Eurobasket. Dejadnos un like, suscribiros si no los conocíais, y mi nombre es Sergio Reminán. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.